¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes a través de esta cápsula. Damos gracias a Dios por sus vidas, por aquellos que ya se están conectando, por aquellos que están al pendiente de las transmisiones, ¿verdad? Que se están dando durante toda la semana. La primera hoy por la tarde con el pastor Ricardo. En esta ocasión un servidor y bueno, las que se transmiten durante el resto de la semana. Estése siempre al pendiente y atento a estas cápsulas que siempre son de bendición y edificación para nuestras vidas. Asimismo, nuestra reunión general, ¿verdad? Los días jueves a las 7 de la tarde-noche, a las 7 de la tarde, ¿verdad? Y bueno, estar atento a todo ello, a todo al Instituto Bíblico, los días sábados, Mujeres de Fe, los días sábados. Hay que estar siempre pendientes y atentos, iglesia. Así que en esta noche vamos a entrar a nuestro tema número 21, ¿verdad? De nuestra serie, una revelación fresca de Jesucristo basada en el libro de Apocalipsis. Y estamos con la carta de Esmirna. Como les decía, este es nuestro tema número 21, la cual lleva por nombre El sufrimiento tiene un propósito, y esta sería la segunda parte, ¿verdad? Hace 8 días veíamos parte de este tema. Hoy estaremos concluyendo este tema, este punto, en lo que es la carta de Esmirna. Entonces, vamos a la escritura. Vamos a la escritura, Apocalipsis 2. Vamos a leer todo el pasaje que hemos venido leyendo. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 8 al 11. Y dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Amén. Entonces, esta noche vamos a estar viendo o terminando lo que es el versículo 9 que hemos estado viendo hace unos días, hace unas par de cápsulas atrás. Vamos a estar viendo este versículo, terminarlo, ¿verdad? En esta noche. Y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recordemos que en la cápsula pasada decíamos que los judíos que no eran creyentes informaban, ¿verdad?, a las autoridades romanas, a los oficiales acerca de los cristianos. Ellos informaban a estas autoridades. Ellos traicionaban a los cristianos, estaban, ¿verdad?, siempre acusándolos, y ellos incitaban su persecución y lo hacían a través de la calumnia. Ellos estaban haciendo o diciendo mentiras en contra de los cristianos, falsedades absolutas, y pues en todo esto los romanos, ¿verdad?, creían todas esas mentiras, todas esas falsedades que los judíos que no eran creyentes lanzaban o se levantaban contra el pueblo de Dios, contra el pueblo cristiano. Y bueno, como resultado decíamos también que se originaba la persecución de la iglesia, la persecución de los cristianos. Estos judíos eran descendientes físicos de Abraham, por eso ellos decían que eran judíos, pero la Escritura dice que no eran judíos realmente. Ellos eran judíos, étnicamente eran judíos, pero no eran judíos espiritualmente. No son o no eran verdaderos adoradores de Dios, ¿sí? Jesús les dijo: si ustedes son hijos de Abraham, ¿verdad? En Juan 8, 39, 44 usted encuentra esta historia. Jesús le dijo: si ustedes son hijos de Abraham, Jesús les dice, si realmente fueran hijos de Abraham, ustedes serían como él, ¿sí? Ustedes creerían lo que Dios dice. Y Jesús continúa diciendo en estos pasajes: pero sus acciones, por su falta de fe, están demostrando, les dice Jesús,
que no solamente no son, o que Abraham no es su padre. Están demostrando que su verdadero padre es el diablo. Y así estos judíos que estaban calumniando a los cristianos en Esmirna decían que eran judíos, pero Jesús les dice, no lo son, no eran judíos verdaderos, no eran judíos espirituales. Y es por ello que Jesús les dice, son sinagoga de Satanás. ¿Sí? En el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis que estamos leyendo. Y algo que podemos notar dentro de la lectura o dentro de estas cartas, que en cuatro cartas, ¿verdad? De las 7 que se escriben en el Apocalipsis, a las 7 iglesias, obviamente, ¿verdad? Hablan o mencionan a Satanás. Satanás está vivo y la iglesia está siendo, ¿verdad?, impactada e influenciada por su actividad en el mundo. No podemos cegarnos a eso. Algo que tenemos que reconocer o tenemos que darnos cuenta como iglesia es que Satanás sigue trabajando, es que Satanás existe, que Satanás está trabajando en contra de aquellos que somos hijos de Dios, de aquellos que proclamamos el nombre de Cristo. Entonces necesitamos darnos cuenta de esto. No podemos cegarnos ante esta realidad, porque es algo que a veces lo dejamos pasar. No que le demos importancia extrema, pero tampoco que nos ceguemos a esa realidad, ¿sí? Y una de las palabras que se utiliza o que se usa para Satanás es diablo, y las vemos más adelante en estos pasajes, las estaremos viendo. Y la palabra diablo significa calumniador, acusador o diabolos, ¿sí? En otras palabras, referente a esto, Jesús está diciendo, yo conozco al calumniador, yo conozco al diablo de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos están hablando como el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es calumniador, decíamos, el diablo es mentiroso, el diablo es engañador, el diablo calumnia y acusa a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, Satanás usaba a estos judíos que no eran creyentes, como hoy en la actualidad Satanás usa a gente que está dentro de la iglesia, pero que no son cristianos, a gente que están ahí, que escuchan las mismas enseñanzas que tú, que están sentados a lo mejor al lado tuyo, que están domingo tras domingo están ahí, pero que no son creyentes, que no son cristianos, y Satanás usa a estas personas, así como aquí en la carta de Esmirna, Satanás usaba a estos judíos que no eran creyentes. ¿Para qué? ¿O por qué los usaba? Él estaba determinado, ¿verdad? Los usaba porque él estaba determinado a destruir a la iglesia y a evitar que la iglesia expandiera el evangelio. Y es lo mismo el día de hoy. ¿Sí? El diablo está tratando por medio de estas personas, ¿verdad?, tratar de destruir tu testimonio, de tratar de destruir a la iglesia para que no siga creciendo. Y él lo hará de manera sutil. Por eso tenemos que estar nosotros como creyentes, como hijos de Dios, alertas, atentos. Él está trabajando a través de estos judíos, ¿verdad?, que no eran creyentes, para lograr su misión, ¿sí? Para hablar blasfemias, calumnias contra los cristianos de Esmirna, para acusarlos falsamente ante los romanos, ¿sí? Y esto es un recordatorio, todo esto es un recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen. Esto es un recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen. El verdadero pueblo de Dios, ya sean los judíos del Antiguo Testamento o los cristianos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El verdadero pueblo de Dios no se define por su genealogía, sino por su relación con Jesús, por su fe en Él. Estos son verdaderos creyentes. Amén. O sea, el verdadero creyente se identifica por esa razón, ¿sí? No se identifica por su genealogía, sino por su relación con Cristo y por su fe depositada en Él.
Amén. Así que la iglesia en Esmirna está experimentando, ¿verdad?, esta tribulación, esta pobreza, esta blasfemia, y tiene una necesidad de esta iglesia. Y la necesidad desesperada que tiene esta iglesia es de ser consolada. Y Jesús les ha dicho: yo sé por lo que estás pasando, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos, pero que en realidad son sinagoga de Satanás. Yo los conozco, y todo esto, cuando tú estás pasando por cosas como estas, como Esmirna, lo que te gustaría escuchar de Jesús es decir: aguanta un poco más, ya casi termina, estoy en camino. Son cosas que nos gustaría escuchar de Jesús, porque el proceso, la tribulación, la blasfemia se te ha hecho eterno. Y Esmirna esperaba lo mismo. Cuando tú y yo estamos bajo una prueba, bajo una lucha, batallando con una tentación, siendo oprimidos, ¿verdad?, siendo amargados por una prueba, por una tentación, ¿cuál es la reacción de nuestro corazón? La reacción de nuestro corazón es querer salir prontamente de ahí. Querer, y oramos, ¿sabes?, a Dios: Señor, sácame de esta prueba. Pero Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque en medio de eso está formando nuestro corazón, y ahorita lo vamos a ver. Y esto es lo que Esmirna quería escuchar. Quería oír eso de Jesús. Más sin embargo, Él le dice a la iglesia, Él le dice a Esmirna, versículo 10 de este mismo capítulo 2 de Apocalipsis: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? La corona de la vida. En otras palabras, Jesús les dice que se preparen. En lugar de decirles: ya los voy a sacar, es de decirles: ya está terminando el proceso. En lugar de que Jesús les dijera: ya los voy a sacar del estado donde están, ya voy a terminar con esto, Jesús les dice: prepárense, porque vendrán días peores, y para pruebas peores por delante. Y esto, para Esmirna, que lo escuchaba, para hoy que tú lo puedes escuchar en medio de lo que tú estás pasando, no suele o no parece ser muy alentador, ni para Esmirna ni para ti que pasas. ¿Sí? Que hoy pasas, en lugar de que Jesús te diga: sí, ya voy al rescate, te diga: ¿sabes qué? Prepárate, porque esto se va a poner color de hormiga, ¿verdad? Y esto es tremendo, porque el texto del versículo 10 que acabamos de leer dice que habrá pruebas, habrá más tribulación y habrá cárcel. ¿Sí? Y hasta podemos decir en medio de todo esto, ¿verdad?, como decimos aquí en México: ya no siento lo duro, sino lo tupido. Y entonces Jesús le está diciendo a la iglesia: esperen tribulación. Y ese es un tema, ¿verdad?, que podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. Si te rehusas a adorar al César, lo que Esmirna estaba haciendo, recuerda, Curios Cristo, Curios César, Jesús es el Señor, César es el Señor. Ellos se rehusaban a decir que Jesús es el Señor. Entonces, si tú te rehusas a adorar al César, si rehusas a adorar a los dioses de estos tiempos, enfrentarás oposición y sufrirás las consecuencias. Jesús no fue liberado de la cruz. Recuerda esto: Jesús no fue liberado de la cruz. Los cristianos en Esmirna no fueron liberados de la tribulación. Así que, ¿quiénes somos nosotros para pensar que seremos librados de atravesar por el fuego de la tribulación y de la aflicción? ¿Quiénes somos nosotros? Jesús no fue liberado, Él cumplió su propósito. Él llegó a la cruz a sufrir una muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Los cristianos en Esmirna, lejos de escuchar que Jesús los iba a sacar de ahí, dijo: no,
van a ser encarcelados por 10 días, van a padecer tribulación, van a padecer persecución, van a ser más probados todavía por Satanás y todavía los van a meter en la cárcel, ¿verdad? Entonces nosotros, en medio de las tribulaciones, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Ser librados? No vamos a ser librados hasta que el tiempo de Dios se cumpla en aquello que está haciendo en tu vida, en aquello que está haciendo en mi vida, así como lo hizo con Esmirna, y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hay un pastor que se llama Dietrich Bonhoeffer, no sé pronunciar muy bien el apellido de este pastor, ¿verdad? Pero este era un pastor luterano que fue martirizado en un campo de concentración nazi en el año 1945. Y él escribió un libro. Su libro se llama El costo del discipulado. Y en ese libro él cita lo siguiente: el sufrimiento es la marca de un verdadero cristiano. El discípulo no es más que su maestro. El discipulado significa tener una alianza con el Cristo sufriente. Y no debe sorprendernos que los cristianos sean llamados a sufrir. Y eso, para el cristiano que no le gusta sufrir, que piensa que todo es color de rosa, esto le explota en los oídos. Cuando tú te han acercado a Cristo, cuando tú te han compartido el Evangelio y te han dicho que Cristo te va a resolver todos tus problemas, que nunca vas a sufrir y que Él te va a hacer próspero y que va a hacer muchos milagros en tu vida, cuando esas personas se topan con el sufrimiento que debemos de padecer por causa de ser cristianos, porque Dios nos prueba, porque Dios permite que Satanás traiga pruebas, traiga luchas, traiga aflicciones a nuestras vidas, ¿verdad? Decía este pastor, el sufrimiento es la marca de un verdadero cristiano. Y el discípulo no es más que su maestro. El discipulado significa tener una alianza con el Cristo sufriente. Y no debe sorprendernos que los cristianos sean llamados a sufrir. Eso es lo que dice Pedro en su epístola también. No dejes que te tome desprevenidamente por sorpresa. No dejes que te tomen esas aflicciones. No te sorprendas cuando estés sufriendo y vengan a ti. ¿Cuáles? Las tribulaciones, las aflicciones, la prueba. ¿Sí? Espéralos, dice Pedro. El sufrimiento va a venir, parafraseando el texto. ¿Sí? Si no hay sufrimiento en tu vida, escucha esto, si no hay sufrimiento en tu vida, si no hay aflicciones en tu vida, y finalmente, si no hay persecución de alguna manera o alguna medida en tu vida, entonces debes preguntarte, debes hacerte esta pregunta: ¿estaré realmente defendiendo las cosas correctas, las cosas eternas? Si en tu vida todo marcha normal, deberías analizarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dispuesto a proclamar a Cristo, a decir que Cristo es el Señor en medio del círculo donde tú te desenvuelvas, sea familiar, sea social, sea eclesiástico, en el medio que tú te desenvuelvas, cuando tú marcas la diferencia de lo que es un verdadero cristiano del que no lo es, entonces habrá aflicción, habrá persecución, de alguna forma lo habrá en tu vida, si realmente estás defendiendo las cosas correctas, si realmente estás defendiendo el Evangelio, si realmente estás dando testimonio de ser hijo de Dios. Recuerda que el mundo se opone a Cristo, se opone a su Evangelio. Y cuando tú te identificas, como te decía, con Cristo como tu Señor, y cuando tú te pones de pie en el Evangelio, ¿verdad?, de Cristo, y rehusas comprometerte con el mundo, rehusas ser arrastrado por la ideología, por los pensamientos, por las acciones o las cosas que el mundo ofrece, pues obviamente recibirás oposición.
Entonces, Jesús les dice, el diablo está por echar a algunos, le dice a la iglesia de Esmirna, el diablo está por echar a algunos de ustedes en prisión, en la cárcel. Ahora, debemos entender esta parte. Hay que entender que cuando esos cristianos del primer siglo de la iglesia de Esmirna oían esa frase, ellos entendían, ¿cuál frase? La de prisión, la cárcel, que iban a ser echados a la prisión, iban a ser en la cárcel. Ellos entendían que en esos días, ¿verdad?, las prisiones, la cárcel, no era generalmente un lugar al que eran enviados para ser castigados. Ellos entendían perfectamente eso. No era como hoy que al asaltante, al violador, al homicida lo meten a la cárcel y lo guardan y los castigan ahí, tan. Y al poco tiempo salen como si nada, como Juan por su casa. En ese tiempo de Esmirna no era así. Ellos, cuando escuchaban esa parte de las prisiones y de las cárceles, ellos estaban entendiendo, ¿verdad?, que ese lugar era un lugar donde esperaban su ejecución. Ellos esperaban su muerte, ellos esperaban su ejecución. Si ellos eran encarcelados, ellos estaban plenamente conscientes de que ya no saldrían de ahí, que iban a ser torturados y que iban, ¿verdad?, a prácticamente salir sin vida, ¿sí? Entonces, el diablo iba a echar a algunos de ellos en esa prisión y ellos entendían todo esto. Ellos entendían, como te decía, que iban a ser torturados de una manera dolorosa o hasta el grado, ¿verdad?, de ser muertos ahí, de esperar su ejecución. Entonces ellos entendían. Entonces imagínate a la iglesia, escuchando esas palabras de Jesús y sabiendo lo que pasaría dentro de esa cárcel, que simplemente era para ser ejecutados, ¿sí? Entonces vemos en toda la historia triste y negativa de todo este suceso, de todos estos acontecimientos, vemos el hermoso retrato de la providencia de Dios en medio de todo este sufrimiento, en medio de toda esta situación, ¿sí? Y aunque tú pudieras decir, bueno, ¿dónde está esa providencia de Dios que no la estoy viendo? ¿Dónde está? ¿Cómo la podemos visualizar? Dice, ustedes serán probados, por 10 días tendrán tribulación, ¿sí? Ahora, ¿qué significa providencia? La palabra providencia está compuesta de dos palabras. La palabra providencia está compuesta de dos palabras y una de ellas es pro y la otra es video. ¿Qué significa antes y ver? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios ve de antemano lo que va a suceder. Una de las cosas es que Dios ve de antemano lo que va a suceder. Él sabe, Él ordena, Él orquesta, Él decreta, ¿sí? Él sabe lo que está por delante, lo que tú estás, lo que vas a vivir por delante, ¿sí? Él sabe el sufrimiento que está por venir, ¿sí? Él lo sabe, Él lo está diciendo, Él se lo está diciendo a ellos con anterioridad. No temas, no temas, no temas, no temas. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy, no teman lo que han de padecer. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo de antemano lo que va a suceder. Yo ya lo sé, en mi preconocimiento, yo ya sé que va a suceder. Yo ya lo sé, yo lo estoy permitiendo, yo lo estoy orquestando, es decir, yo estoy dirigiendo todo eso para que no se salga de control. Yo estoy decretando lo que sí se hace, lo que no se hace, hasta qué grado se hace. Y es lo que pasaba en la iglesia de Esmirna y es lo que pudiera estar pasando en tu vida el día de hoy, ¿sí? Entonces, esto es la provisión porque Él sabe lo que va a pasar.
No hay nada por delante de ellos y no hay nada por delante de ti que Dios no sepa. En su providencia Él ve, Él va delante de ti a hacer provisión para ti en medio de lo que estés atravesando, en medio de lo que sea que estés pasando, ¿sí? La providencia de Dios es que Él sabe lo que has pasado también. No solamente lo que has pasado, sino lo que estás pasando, y Él sabe lo que puedes atravesar en un futuro, lo que puedes pasar en un futuro. Y eso debería animarnos de cierta manera. Esto debería animar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estamos atados a la providencia de Dios, ¿sí? Aún en medio del sufrimiento. Ya que el objetivo de Satanás en esas pruebas es destruirnos, es destruir nuestro testimonio. Y el objetivo de Dios es lo contrario. El objetivo de Dios en las pruebas es purificarnos, hacernos salir como el oro, ¿verdad? Demostrar y profundizar la realidad de nuestra fe, ¿sí? Recuerda, Dios no permite que ninguna prueba venga a tu vida que no sea para tu bien y para su gloria. Ninguna prueba puede venir a tu vida que no sea para tu bien y para tu gloria. Recuerda eso, es muy importante. Y estas pruebas estas tentaciones prueban la sinceridad, escucha, prueban la sinceridad de nuestra fe y nuestro amor por Cristo, nuestra fidelidad hacia Él. Entonces, recordemos que el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. Y este propósito es que parezcamos o nos parezcamos más a la imagen de Cristo. El propósito de este sufrimiento es hacernos más como Jesús. Si Jesús sufrió, ¿llegaremos a ser como Él si nosotros no sufrimos? Obviamente no. El sufrimiento tiene un propósito y es que nos ayuda a aprender la obediencia, ¿sí? Hacer que nuestro corazón se desligue de la tierra y se apegue a lo celestial, se apegue al cielo, ¿sí? Otro de los propósitos del sufrimiento es que nos purifica. Así como el fuego refina el oro y remueve las impurezas, así hace el sufrimiento, las aflicciones en nuestras vidas, ¿sí? Y nos hace madurar espiritualmente. Las pruebas pueden ser intensas, hermano, hermana, pero escucha esto: no durarán para siempre. Lo que sea por lo que estés pasando, cualquier cosa que estés atravesando, no durará para siempre. Y aunque quizás se te ha hecho eterno, hermano, aunque quizás se te ha hecho eterno, hermana, no es eterno. Tendrá un fin, vendrá su final prontamente. Y Dios sabe el momento exacto en el cual apagará el calor, apagará la hoguera y te dejará salir. Él sabe el momento exacto, hermano. No te desesperes en medio de eso. No te desesperes. Él sabe el momento exacto. No antes, no después de lo que Él ha establecido en su soberanía, ¿sí? Dios te dejará salir y Él te rescatará. Amén. Así que no rechaces el sufrimiento, no rechaces la prueba, porque todo esto tiene un propósito. Y el propósito es hacerte crecer y sobre todo que su nombre sea glorificado en tu vida. Amén. Así que no te desesperes. Te animo a que si estás pasando pruebas, sufrimientos, cualquier cosa, escasez, persecución, Él te sacará de ahí prontamente. Y todo eso será para hacerte crecer, para glorificar su nombre en tu vida. Amén. Que pases muy buenas noches.
Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Amén.